El racismo es una ideología basada en prejuicios y estereotipos que piensa que existen las razas humanas y que se diferencia una raza de otra por su color de piel, por su historia, por su origen, pero sobre todo por la creencia falsa de que existen razas inferiores y superiores. El racismo es una forma de discriminación que se basa en la creencia de que algunas razas o grupos étnicos son superiores a otros. Esta creencia lleva a la exclusión, la marginación y la opresión de las personas que pertenecen a los grupos considerados inferiores. El racismo puede manifestarse de diversas maneras, como la discriminación en el acceso a la educación, el empleo, la vivienda y otros recursos importantes para la vida. El racismo ha sido una realidad de muchas partes del mundo durante siglos y ha causado daños significativos a las personas y comunidades afectadas. A pesar de los esfuerzos para eliminarlo, el racismo todavía está presente en muchas sociedades y puede ser sutil o manifestando de diferentes maneras, contextos y situaciones. Es importante reconocer el racismo como un problema grave y trabajar juntos para combatirlo y crear sociedades más justas e igualitarias para todas las personas, independientemente de su raza o grupo étnico. Esto sucede porque un grupo dominante intenta conservar sus privilegios y su poder usando como estrategia la imposición de ciertos prejuicios y estereotipos sobre otro grupo que está en desventaja, ya sea económica, política, educativa, etc. Estos parámetros, como el decir que las personas blancas son más bonitas y exitosas o que los indios tienden a ser de sangre floja, no tienen ningún fundamento científico, pero la sociedad lo ha impuesto como algo normal. Como segregación denominamos la marginación, exclusión o discriminación de la que puede ser víctima una persona o un grupo de personas por motivos raciales, sociales, políticos, religiosos o culturales. La segregación puede presentarse de distintas formas en función de la cultura y el contexto sociohistórico y puede manifestarse a diferentes niveles. Segregación racial. Exclusión de las personas debido al color de piel. Segregación étnica. Marginación de una minoría que proviene de una etnia o cultura distinta a la dominante. Segregación sexual o de género. Discriminación en función del sexo, de las personas o de sus preferencias sexuales. Segregación religiosa. Rechazo a las personas practicantes de determinadas confesiones religiosas. Segregación política o ideológica. Exclusión de las personas debido a la tendencia ideológica a la que están adscritas. Segregación urbana o territorial. Separación de los barrios residenciales de una ciudad dependiendo del grupo social al que pertenezcan. El racismo se expresa de muchas maneras, como por ejemplo el racismo institucional, que son acciones públicas que favorecen a una población y afectan e ignoran a otras. En el caso de México hay un tipo de racismo muy particular, que es el resultado de una política de nación y Estado, el racismo hacia la población indígena. Este racismo es parte del proyecto nacional de mestizaje, en el que la raza de bronce, producto de la mezcla de nuestra raíz española con la indígena, es valorada, mientras que no se reconoce a los pueblos indígenas actuales como herederos de ese pasado glorioso prehispánico. En el litigio se advierte la importancia de la participación de la sociedad civil organizada y de la utilización de las herramientas del derecho internacional de los derechos humanos para identificar la omisión del Estado y así señalar la ruta de trabajo de los actores institucionales. La tarea es ardua porque requiere la participación decidida de diversos actores institucionales, especialmente de los poderes ejecutivo y legislativo, para articular un marco regulatorio efectivo que inhiba las prácticas discriminatorias y racistas arraigadas en los espacios públicos de México. Por otra parte, una buena noticia en México y que da mucha esperanza en la lucha contra el racismo histórico es la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de febrero de 2020, de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y las formas conexas de intolerancia. En dicha convención se señala claramente la noción de racismo
y advierte sus consecuencias. Discriminación. La discriminación se refiere a la acción o el comportamiento de tratar a una persona o grupo de personas de manera injusta o desfavorable debido a características personales como su raza, género, orientación sexual, religión, origen étnico, discapacidad o cualquier otra característica que los haga diferentes a la mayoría. La discriminación puede tomarse de muchas formas, desde el acoso verbal y físico hasta la exclusión social, el rechazo laboral o educativo y la falta de acceso a servicios y recursos básicos. La discriminación es una violación de los derechos humanos fundamentales y puede tener graves consecuencias emocionales, psicológicas y físicas para las personas afectadas. En conclusión, la discriminación por discapacidad es una realidad en la universidad y en la sociedad en general, pero a través de apoyo y solidaridad de mis compañeros he aprendido a enfrentar la discriminación y a encontrar esperanza en el futuro más inclusivo y justo para las personas con discapacidad. Tenemos un testimonio de una persona que tiene una discapacidad, donde nos explica de qué maneras ha sufrido discriminación. Como persona con una discapacidad física he enfrentado la discriminación en varias ocasiones, desde comentarios inapropiados hasta ser ignorado y dejado de lado. He sentido la exclusión de manera muy profunda. La discriminación me hace sentir como si no perteneciera, como si fuera menos valioso que los demás. Además, a menudo me pregunto por qué algunos pueden juzgarme por algo que está fuera de mi control. Me hace sentir triste, enojado y desmotivado. Pero también he aprendido de la discriminación no tiene que definirme. He encontrado apoyo en otros compañeros y he aprendido a defenderme y a luchar contra la discriminación. También he encontrado esperanza en un futuro más inclusivo y justo para las personas con discapacidad. A través de mi experiencia he aprendido de la discriminación en una realidad en nuestra sociedad, pero también creo que podemos superarla si nos unimos y luchamos juntos contra ella. Es importante reconocer que el racismo existe en México y es un problema que afecta a muchas personas en el país. A pesar de que México es un país con una gran diversidad étnica y cultural, las desigualdades y discriminaciones basadas en la raza persisten en diversas esferas de la vida social, como en el acceso de la educación, el empleo, la justicia y la salud. El racismo en México tiene sus raíces en la época colonial y en la imposición del sistema de castas que establecía una jerarquía racial en la sociedad. Aunque se ha avanzado en la lucha contra la discriminación racial en el país, todavía queda mucho por hacer para erradicar por completo esta problemática. El racismo es el síntoma de una enfermedad mucho más grande de este país, como la corrupción lo es, como el narcotráfico lo es. Y creo que el mayor problema de este país es que no nos queremos. Nada. Vemos casos, por ejemplo, aquí en la ciudad. Llega alguien de algún rancho y también los propios gente morena les dicen pinche indio. Es muy interesante el fenómeno de la discriminación entre iguales, porque aunque seas igual de moreno, tienes un tono de piel más arriba o más blanco o tienes unos ojos cafés y no negros, entonces por eso ya eres un poquito menos indígena, un poquito menos indio, un poquito menos feo. En México, alguna vez me dijo mi maestro de actuación, nunca te van a dar una oportunidad porque no eres güerito, porque no tienes dinero, porque no perteneces a ningún grupo de poder, porque tu familia no está en el medio. Entonces nunca te van a dar chance. En la televisión mexicana no hay morenos con este nivel de moreno, este nivel de tono de piel, y los que están son cómicos, son chistes. Afortunadamente, cuando yo empecé a actuar, el cine nacional empezó a contar otras historias. Empezó a contar historias de jodidos, sufridores y rateros, y somos los morenos los jodidos, sufridores y rateros por excelencia en este país. Una vez yo le dije a un amigo mío, muy buen amigo que hacía castings, le dije, oye, pero ¿por qué me llamas siempre para hacer esos personajes, cabrón? Yo tengo una licenciatura, güey, yo estudié periodismo. Entonces, ¿por qué me llamas para hacer eso?
Y me dijo, ¿por qué eres moreno? Le dije, no, bueno, tú no me puedes decir eso. Me dice, no. Le digo, tú no me puedes decir eso porque eres mi amigo. Me dice, te lo digo porque soy tu amigo. ¿Sabes en cuántos castings te he propuesto de el chico fresa, el galán de la película? ¿Sabes en cuántos te he propuesto? ¿Y sabes cuántas veces me han rechazado la propuesta? Y me dicen, no, porque está muy autóctono. ¿Sabes a cuántos chicos rubios he propuesto para hacer al pandillero? Y me dicen, no, pues ¿cómo crees? ¿Quién nos va a creer que él es pandillero? Al regresar yo de Inglaterra, aquí tuve muchas dificultades para conseguir trabajo, ¿sí? Y al final conseguí uno de bajo nivel en el gobierno. Y pues la tuve que tomar por la urgencia de mantener una familia, ¿no? Y fue aquí en la Ciudad de México. Con el tiempo ahí fue donde empecé a ser sensible hacia esta discriminación que existe en México, ¿no? Cuando un día de repente uno de los compañeros de trabajo se me queda mirando de lejos, estábamos en una mesa, y él en un extremo y yo en el otro, y así, sin venir al caso, me dice, indio patarrajada. Es necesario seguir trabajando en educación y en la sensibilización de la sociedad sobre la importancia de la igualdad y el respeto a la diversidad racial. También se requiere la implementación de políticas públicas que promuevan la inclusión y la igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de su origen étnico o racial.